salud, ¿no? Por los enfermos, de manera especial en este riesgo del contagio del coronavirus. Entonces, pidiéndole a Dios su gracia, bendición y protección para todo el personal. Agradecerle a Dios el servicio que prestan, ¿no? Ese amor, esa vocación que tienen por el cuidado de la vida. Y así también rezando, ¿no? Por todos los infectados. Decían estos días, ahora por ahí que nos toca más de cerca, parientes, algunos vecinos, personas de la comunidad, ¿no? Que vemos que están sufriendo las consecuencias de este contagio, ¿no? Todo lo que serían los síntomas, sufrimientos y así, ¿no? Esto nos está tocando más de cerca y como que vamos tomando más conciencia, ¿no? Del cuidado que tenemos que tener, la prevención que tenemos que vivir para evitar, ¿no? Que esto se siga propagando, para poder contener, ¿no? Lo más posible hasta que, si Dios quiere, ¿no? Llegue la vacuna, esa vacuna que aparentemente está próximo ya de llegar. Entonces continuar poniendo nuestro granito de arena para que podamos contener esta pandemia. Saber que Dios, ¿no? Es el Dios de la vida, el Dios que nos ha llamado a la existencia, como dice el profeta Jeremías, antes que el seno materno te concibiese, yo te conocía, ¿no? Ya estábamos en la mente de Dios, ¿no? Como siempre me gusta recordar, antes que papá y mamá se conocieran mismo, antes que se casaran, ¿no? Y antes que pensaran en tener un hijo, ¿no? Será nene, será nena, bueno, antes de eso, nosotros ya estábamos en la mente de Dios, ya existíamos en la mente de Dios. Fíjense, ya éramos amados, antes de nuestra existencia ya teníamos el amor, ¿no? En el alma, en el espíritu, ¿no? Que Dios después infundiría en el momento de la concepción. Entonces, somos realmente seres muy amados de Dios, como lo enseña también el apóstol San Pablo, ¿no? A partir, ¿no? De la sangre de Cristo derramada, ¿no? Y recalca, somos hijos de Dios, somos verdaderamente hijos de Dios. Entonces, tiene que ser para cada uno de nosotros, ¿no? Una alegría, un gozo saber que Dios nos considera sus hijos. A pesar de nuestros pecados, a pesar, ¿no? De los desvíos de nuestras vidas a lo largo de la historia, ¿no? Cuántas veces, hablando un poquito del pueblo de Israel, se ha alejado, se ha apartado del camino de Dios y Dios siempre ha renovado, siempre Dios ha hecho una nueva alianza. Así como Dios la va haciendo con nosotros, ¿no? Cada vez que nos desviamos de su camino, que le damos la espalda, que nos olvidamos que existe ese Dios providente y misericordioso, Dios siempre renueva su alianza con nosotros, ¿no? La celebración de la misa, podemos decir, el sacramento de la confesión, son expresiones de esa renovación de la alianza de Dios con nosotros. Tenemos nosotros en estos tiempos difíciles, tiempos de crisis que nos toca vivir, ¿no? No solo en el aspecto de la salud, lamentablemente en la educación, en lo económico, en lo social, en lo político, y podemos ver cuántas, ¿no? Situaciones de crisis que nos toca vivir. Más que nunca tenemos que agarrarnos de Dios, confiar de Dios, ¿no? Más allá, ¿no? de la seguridad social que podamos tener o financiera, tenemos que agarrarnos de Dios, porque es el único que puede transformar, ¿no? Es el que, como les decía, de la nada nos hizo a cada uno de nosotros, nos llamó a la existencia. Es aquel, ¿no? Que en el desierto, ¿sí? Cuando Moisés golpea la piedra con su bastón, hace brotar agua. Es aquel que en la boda de Caná transformó esa agua en vino. Es aquel que cuando se acercaron a pedirle la salud, ¿no? Señor, si tú quieres puedes curarme. Y Jesús le dice, quiero, queda curado, tu fe te salvó. Entonces tenemos que entender nosotros que de Dios necesitamos siempre. Siempre tenemos que estar agarrados a Dios.
tratar de vivir una fe según lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Hace poco leíamos en el Evangelio, en una misa de domingo, aquellos 10 leprosos que pasaron cerca de Cristo, pidieron la cura, ¿no? Nos cuenta el Evangelio que 10 fueron curados, pero que de los 10 solamente uno volvió a agradecer. Y ese es el problema en la actualidad, ¿no? Nosotros vivimos mucho la fe a nuestra manera, ¿sí? Pero no la vivimos según el querer de Cristo. Por eso nuestra vida está incompleta, nuestra salud está incompleta, porque después, ¿no? Que de aquello, fíjense, Dios es generoso, Dios quiere darnos todo, ¿no? Y ese único que volvió y le agradeció, ¿sí? Yo decía también en la misa en estos días, a Dios no le interesa nuestro agradecimiento, no le agrega nada a Dios, pero Dios quiere nuestro agradecimiento porque como consecuencia Dios es mucho más generoso. Y en ese único leproso que volvió a agradecer, ¿no? Fíjense, se llevó la lotería, se llevó la salvación, ¿no? Tu fe te salvó, vete, le dice. En cambio los otros 9 quedaron a medias, curados, podemos decir, porque no concretaron su encuentro con el Señor. Por eso, ¿no? El día de nuestro bautismo, cuando el sacerdote nos entrega la vela, ¿no? Encendida desde el cirio pascual, a los padres, a los padrinos, y les dice, tomen todo de la vela, agárrense de la vela, ¿no? Ese es el sentido, agarrarse de Cristo. No lo podemos dejar a Jesús en ninguna circunstancia de nuestra vida. Por más que todo parezca oscuro, por más que parezca que las nubes se están cayendo, el cielo está cayendo sobre la tierra, viene como la desesperación, parece que ya no hay nada más que hacer, nunca soltarse de Dios, nunca soltarse de Dios. Tenemos en las Escrituras, ¿no? Cuántas historias, cuántos testimonios, ¿no? De Dios, ¿no? Que como que nos larga, pero no nos larga, ¿no? Acuérdense los apóstoles en la barca, venía la tormenta, Jesús dormía, Señor, ¿no te importa que perezcamos? ¿No? Con certeza que a Dios le interesa todo lo que nos sucede a cada uno de nosotros. Por eso nosotros no tenemos que sumirnos, ¿sí? En la angustia, en la tristeza, en la desolación, en la decepción, sino al contrario, en ese momento de prueba es cuando más debemos levantarnos, ¿no? Agarrarnos de la cruz, y esa cruz que sea mi bastón, la ayuda para poder continuar, para no parar. Esa es la fe que nosotros tenemos que vivir. Y vamos a experimentar cómo Dios es generoso. Dios no se deja ganar en generosidad, como sucedió con ese único leproso que fue grato, que le agradeció a Dios. Fíjense, le decía, a Dios no le agregamos nada, ¿no? Agradeciéndole, sino al contrario, Dios derrama su gracia, ¿no? En cuanto más gratos somos, más gracias Dios derrama en nuestra vida. Vamos a continuar rezando, orando, pidiéndole a Dios, ¿no? En agradecimiento en este día que celebramos a los enfermeros. También agradecemos a todo el personal sanitario, acá al doctor Gastaldo, que nos acompaña, que nos ha cedido este espacio. Después, si Dios quiere, vamos a entrar a bendecir con el Santísimo el hospital, llevar, ¿no? Esa bendición. Decíamos nosotros en estos días, nos gustaría ir por todos los hospitales, pero bueno, vamos en este hospital, ¿no? Que sea el representante, el símbolo de todos los hospitales de nuestro país, ¿no? Y que esta bendición, por medio de este hospital de Quitilipi, llegue a todos los hospitales. Amén.